No sé si alguna vez has sentido que te arrancaron algo que era tuyo mientras te sonreían a la cara. Porque eso fue exactamente lo que me hicieron mis propios padres. Volví a casa un viernes después del trabajo y encontré un espacio vacío en el garaje. Vacío. Donde siempre había estado mi coche. Al principio pensé que me lo habían robado. Me acuerdo que el corazón se me fue al suelo. Corrí dentro de la casa y pregunté dónde estaba. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Lo vendimos. Así. Como si estuviera hablando de una vieja silla del jardín. Me quedé congelado. ¿Qué quieres decir con que lo vendimos? Mi padre apareció desde la cocina con una expresión que todavía me da rabia recordar. Tu hermano necesitaba ayuda. Tardé unos segundos en procesarlo. ¿Mi hermano? Sí. Encontró una oportunidad increíble para viajar por el mundo. Yo los miraba esperando que se rieran. Esperando que dijeran que era una broma. Pero no. Hablaban completamente en serio. Ese coche está a mi nombre, dije. Mi padre evitó mirarme a los ojos. Y en ese momento sentí un escalofrío. Porque entendí que algo no cuadraba. Muchos años antes, cuando compré ese coche, tenía apenas 20 años. Trabajaba dobles turnos. Fines de semana. Festivos. Todo lo que podía para ahorrar. Era mi orgullo. Mi libertad. Mi primera gran compra. Y aunque mis padres insistieron en ayudarme con algunos trámites cuando era más joven, yo siempre creí que todo estaba legalmente bajo mi control. Resulta que estaba equivocado. Muy equivocado. Mi hermano menor, Lucas, era el favorito de la familia desde que nació. Si Lucas suspendía un examen, era culpa del profesor. Si yo sacaba sobresaliente, era porque era mi obligación. Si Lucas rompía algo, era un accidente. Si yo cometía un error, era una decepción. Toda mi vida fue así. Pero jamás pensé que llegarían tan lejos. ¿Cuánto lo vendieron? Pregunté. Mi madre respondió sin el menor remordimiento. 17.000. 17.000. Sentí náuseas. ¿Y dónde está ese dinero? Entonces apareció Lucas. Sonriendo. Con una sonrisa enorme. Llevaba una mochila nueva y unas gafas de sol carísimas. Y dijo algo que jamás olvidaré. Bueno, técnicamente ya está gastado. Se me quedó mirando como si yo fuera el problema. Como si tuviera que alegrarme por él. ¿Gastado en qué? Lucas abrió los brazos. Voy a dar la vuelta al mundo, hermano. Y luego soltó una carcajada. Una carcajada. Mientras yo intentaba entender cómo acababan de robarme mi coche delante de mi cara. Pero lo peor llegó 5 segundos después. Porque mi padre dijo una frase que cambió completamente mi relación con ellos. Tú ya tienes trabajo. Lucas necesita experiencias. Y en ese instante comprendí algo. Ellos nunca me habían visto como un hijo. Me veían como una cuenta bancaria. Y todavía no sabía que la verdadera traición estaba a punto de salir a la luz. Porque esa misma noche descubrí algo sobre la venta del coche que hizo que llamara inmediatamente a un abogado. Aquella noche no pude dormir. Me encerré en mi habitación y empecé a buscar todos los documentos que tenía relacionados con el coche. Contratos. Recibos. Transferencias bancarias. Fotografías. Todo. Cuanto más revisaba, más nervioso me ponía. Porque había algo que no entendía. Yo había pagado ese coche completamente con mi dinero. Cada cuota. Cada reparación. Cada seguro. Todo había salido de mi cuenta. Sin embargo, cuando encontré la copia de los papeles de registro, sentí que el estómago se me caía al suelo. Mi padre figuraba como copropietario. Me quedé mirando el documento durante varios minutos. No podía creerlo. Recordé perfectamente cuando compré el coche. Yo era joven. Confiaba en ellos. Mi padre me había dicho que algunos trámites serían más fáciles si él aparecía en la documentación. Me aseguró que era una formalidad. Una simple ayuda. Y yo le creí.
¡Qué idiota fui! Esa misma noche llamé a un abogado que conocía a un compañero de trabajo. Le envié copias de todo. Los documentos. Los recibos. Las transferencias. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Y no fue la que esperaba. El abogado me dijo que existían posibilidades de reclamar. Pero el proceso sería complicado. Muy complicado. Porque legalmente mi padre había tenido acceso para participar en la venta. Sin embargo, también me dijo algo que despertó una pequeña esperanza. Si podía demostrar que el vehículo había sido financiado exclusivamente por mí y que existía mala fe en la operación, tenía opciones. No eran grandes. Pero existían. Cuando colgué el teléfono estaba furioso. Pero también decidido. Por primera vez en mi vida no iba a quedarme callado. Durante años había aceptado todo. Las comparaciones. Los favoritismos. Las humillaciones. Siempre me decía que eran mi familia. Que debía soportarlo. Pero algo dentro de mí se rompió cuando vi aquel espacio vacío en el garaje. Esa tarde volví a casa. Lucas estaba en el salón mirando destinos turísticos en su portátil. Parecía emocionado. Feliz. Como un niño esperando la mañana de Navidad. Cuando me vio entrar sonrió. ¿Ya se te pasó el enfado? No respondí. Me senté frente a él. Devuélveme el dinero. Se rió. Literalmente se rió. ¿Qué dinero? Los 17.000. Ya te dije que está gastado. Entonces cancela el viaje. La sonrisa desapareció. Ni loco. Ese dinero era mío. La familia comparte. Aquella frase hizo que me hirviera la sangre. La familia comparte. Curioso. Porque cuando yo necesitaba ayuda para pagar la universidad, nadie compartió nada. Cuando trabajaba hasta medianoche para pagar mis facturas, nadie compartió nada. Cuando tuve problemas económicos durante una mala época, nadie compartió nada. Pero cuando Lucas quería tomarse selfies en playas exóticas, de repente la familia compartía. Mis padres aparecieron al escuchar la discusión. Mi madre cruzó los brazos. Ya basta. Esto está decidido. No. Esto acaba de empezar. Mi padre me señaló con el dedo. No te atrevas a amenazar a tu hermano. ¿Amenazar? ¿Me robasteis? Nadie respondió. Porque todos sabían que era verdad. Durante unos segundos hubo un silencio incómodo. Entonces mi madre dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Siempre has sido egoísta. Sentí que me faltaba el aire. ¿Egoísta? Yo. El hijo que trabajó desde los 16 años. El que pagaba sus propias cosas. El que jamás pidió ayuda. El que incluso había prestado dinero a sus padres varias veces. Y aún así era el egoísta. Lucas sonreía detrás de ellos. Como si estuviera disfrutando del espectáculo. Fue entonces cuando tomé una decisión. No discutí más. No grité. No insulté a nadie. Simplemente me fui. Agarré mis llaves. Las pocas que todavía tenía. Salí por la puerta. Y conduje el coche viejo que había comprado meses atrás como vehículo secundario. Mientras manejaba, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Porque había algo que Lucas no sabía. Algo que ninguno de ellos sabía. Durante años había ayudado económicamente a mis padres. Pequeñas cantidades aquí y allá. Facturas. Reparaciones. Emergencias. Siempre sin hacer preguntas. Siempre confiando en ellos. Pero yo guardaba registros de todo. Absolutamente todo. Y esa noche, mientras revisaba antiguos correos electrónicos y extractos bancarios, descubrí algo interesante. Algo muy interesante. La suma total de todo el dinero que les había prestado durante los últimos 7 años superaba los 26.000 euros. 26.000. Nunca me habían devuelto casi nada. Y lo más importante. Tenía pruebas de cada transferencia. De cada mensaje.
de cada promesa de devolución. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Entonces sonreí por primera vez desde que desapareció mi coche. Porque acababa de encontrar una forma de recuperar mucho más de lo que me habían quitado. Pero todavía no sabía que unos días después iba a recibir una llamada inesperada desde otro país. Una llamada que cambiaría completamente el juego y convertiría el viaje soñado de Lucas en una auténtica pesadilla. Pasaron 4 días. 4 días sin hablar con ninguno de ellos. 4 días en los que mi teléfono no dejó de recibir mensajes de mi madre. Pero no eran disculpas. No eran intentos de arreglar las cosas. Eran reproches. Según ella, yo estaba destruyendo a la familia. Según ella, estaba siendo cruel con Lucas. Según ella, debía estar feliz por él. Cada mensaje me enfurecía más. Pero no respondí. Estaba concentrado en otra cosa. Mi abogado ya estaba revisando toda la documentación relacionada con el coche. Y además había comenzado a organizar todas las pruebas de los préstamos que hice a mis padres durante años. Mientras tanto, Lucas seguía publicando fotos en redes sociales. Fotos de maletas nuevas. Fotos de ropa para el viaje. Fotos de mapas. Cada publicación parecía una burla personal. Como si quisiera presumir exactamente de dónde había salido el dinero. Entonces llegó la llamada. Eran casi las 10 de la noche cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Pero contesté. ¿Hola? Hubo unos segundos de silencio. Después una voz masculina habló. ¿Eres el hermano de Lucas? Fruncí el ceño. Sí. ¿Quién habla? Soy Martín. Un amigo suyo. Lo conocí hace unos meses. No reconocí el nombre. Pero algo en su tono me hizo prestar atención. Parecía nervioso. Muy nervioso. ¿Pasa algo? La respuesta me dejó inmóvil. Creo que deberías saber la verdad sobre ese viaje. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué verdad? Lucas no está haciendo este viaje solo por turismo. Me senté lentamente. Explícate. Martín soltó un suspiro. Tu hermano tiene problemas económicos bastante graves. Sentí un escalofrío. Porque aquello no tenía sentido. Lucas vivía con mis padres. Apenas tenía gastos. Siempre recibía ayuda. ¿Cómo podía tener problemas económicos? ¿Qué clase de problemas? Deudas. Muchas deudas. Durante unos segundos no dije nada. ¿Cuánto dinero? La última vez que hablamos eran más de 30.000 euros. 30.000. Creí haber escuchado mal. Eso es imposible. Ojalá lo fuera. Empezó con apuestas deportivas. Después préstamos rápidos. Luego tarjetas de crédito. Cada vez peor. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque de repente todo comenzó a encajar. Las constantes peticiones de dinero. Las excusas. Los gastos absurdos. Los comportamientos extraños de los últimos meses. ¿Mis padres lo saben? No lo sé. Pero si no lo saben, están a punto de descubrirlo. La llamada terminó pocos minutos después. Pero ya había provocado un terremoto en mi cabeza. Aquella noche casi no dormí. A la mañana siguiente empecé a investigar. Y no tardé mucho en encontrar pistas. Algunas personas son increíblemente descuidadas cuando creen que nadie está mirando. Encontré comentarios antiguos. Publicaciones eliminadas. Capturas de pantalla compartidas por conocidos. Todo apuntaba en la misma dirección. Lucas llevaba años apostando dinero. Muchísimo dinero. Lo peor era que el viaje ni siquiera parecía ser un simple viaje. Según varias conversaciones que conseguí ver, planeaba abandonar temporalmente el país para escapar de algunos acreedores agresivos que ya estaban presionándolo. De repente comprendí algo aterrador. Mi coche nunca había sido el objetivo final. Solo era una fuente rápida de efectivo. Una manera de tapar agujeros. Una forma de comprar tiempo.
Aquella misma tarde recibí otra llamada. Esta vez era mi madre. Contesté. ¿Qué quieres? ¿Qué le has dicho a tu hermano? Su voz sonaba alterada. Nada. No mientas. Está encerrado en su habitación. Está gritando. Está diciendo que alguien lo traicionó. Mi corazón empezó a latir más rápido. Entonces escuché algo al fondo. Era Lucas. Estaba discutiendo con mi padre. No parecía una discusión normal. Sonaba desesperado. Asustado. Y por primera vez en muchos años, sentí curiosidad en lugar de rabia. Porque Lucas nunca tenía miedo. Lucas siempre era el protegido. El intocable. El favorito. Pero algo había cambiado. Mi madre volvió a hablar. Ven a casa. Tenemos que hablar. No. Por favor. Aquella palabra me sorprendió. Jamás me pedían las cosas por favor. Nunca. Colgué sin responder. 2 horas después apareció un coche frente a mi apartamento. Vi por la ventana quién era. Mi padre. Y cuando bajé para hablar con él comprendí inmediatamente que algo iba mal. Parecía 10 años más viejo. Tenía ojeras. El rostro pálido. Las manos temblorosas. Nunca lo había visto así. Ni una sola vez. Me miró durante unos segundos. Después dijo algo que jamás imaginé escuchar. Necesito tu ayuda. Me quedé en silencio. ¿Qué pasó? Mi padre bajó la cabeza. Y entonces pronunció una frase que hizo que toda la situación cambiara de nivel. Hay personas buscando a tu hermano. Personas muy peligrosas. Y acaban de venir a nuestra casa. Pero lo que mi padre todavía no sabía era que aquella visita no sería la última. Porque alguien acababa de descubrir exactamente quién había financiado la fuga de Lucas. Y ahora esas personas también conocían mi nombre. Me quedé mirando a mi padre durante varios segundos. Una parte de mí quería cerrar la puerta en su cara. Otra parte quería escuchar lo que tenía que decir. Al final ganó la curiosidad. Sube. Entró en mi apartamento y se sentó en silencio. Parecía derrotado. Nunca había visto esa expresión en él. Era extraño. Durante toda mi vida había sido el hombre que siempre tenía respuestas para todo. El hombre que siempre defendía a Lucas. El hombre que nunca admitía errores. Y ahora parecía completamente perdido. Tardó casi un minuto en hablar. Vinieron 3 hombres. ¿Quiénes? No lo sé. Pero preguntaron por Lucas. Mi padre tragó saliva. Sabían dónde vivimos. Sabían dónde trabaja tu madre. Sabían muchas cosas. Sentí un nudo en el estómago. Aquello ya no parecía una simple deuda. ¿Qué dijeron? Que si Lucas no pagaba, empezarían a cobrar de otras formas. El silencio llenó la habitación. ¿Cuánto debes realmente? Mi padre se pasó una mano por la cara. 58.000 euros. Casi me levanté de golpe. ¿Qué? Eso es lo que descubrimos hoy. 58.000. Durante unos segundos ni siquiera pude hablar. La cifra era absurda. Mucho peor de lo que me había dicho Martín. ¿Y todavía pensabais financiarle un viaje? Mi padre cerró los ojos. No sabíamos nada. ¿Nada? Nada. Por primera vez sonaba sincero. Y eso era lo más sorprendente de todo. Siempre pensé que mis padres protegían a Lucas porque conocían sus errores y los justificaban. Pero ahora empezaba a sospechar algo diferente. Lucas les había mentido a ellos también. Durante años. Mi padre sacó varios documentos arrugados de una carpeta. Los dejó sobre la mesa. Empecé a revisarlos. Préstamos. Tarjetas. Créditos rápidos. Intereses ridículos. Penalizaciones. Había páginas y páginas. Cada una peor que la anterior. Entonces encontré algo que hizo que se me helara la sangre. Mi nombre. Aparecía mi nombre. Varias veces.
¿Qué demonios es esto? Mi padre me miró confundido. Agarré uno de los contratos. Allí figuraba una referencia personal. Una persona de respaldo. Un contacto alternativo. Y ese contacto era yo. Lucas utilizó mis datos. Mi padre abrió mucho los ojos. ¿Qué? Seguí revisando. Cuanto más leía, peor era. Mi dirección. Mi correo antiguo. Mi número de teléfono de hace años. Información personal que solo alguien cercano podía conocer. Me invadió una sensación horrible. Porque ya no estábamos hablando únicamente del coche. Ni de dinero prestado. Ni siquiera de favoritismo. Esto era fraude. Puro y simple fraude. Esa misma noche llamé a mi abogado otra vez. Cuando escuchó toda la historia me pidió copias inmediatamente. Le envié fotografías de cada documento. 2 horas después me devolvió la llamada. Esto es mucho más serio de lo que pensábamos. Lo imaginé. No hables con nadie sobre estos papeles. Y guarda todas las pruebas. Porque si esto es auténtico, tu hermano acaba de meterse en problemas enormes. Colgué sintiendo algo extraño. Durante años yo había sido el hijo responsable. El que solucionaba problemas. El que ayudaba. El que arreglaba desastres. Pero esta vez no sentía deseos de salvar a nadie. Esta vez estaba cansado. Muy cansado. Al día siguiente recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando. Literalmente llorando. Tienes que ayudarnos. No. Por favor. No. Es tu hermano. Y era mi coche. Ella empezó a sollozar. Durante años aquella táctica había funcionado conmigo. La culpa. La presión emocional. El sacrificio familiar. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no funcionaba. Mamá. ¿Sabes qué fue lo peor de todo esto? Hubo silencio. No fue que vendierais mi coche. Fue que ni siquiera os sentisteis culpables. No respondió. Porque sabía que era verdad. Colgué. Y por primera vez en mi vida no sentí remordimientos. Pasaron 2 días más. Después 3. La situación empeoró rápidamente. Lucas dejó de salir de casa. Según mis padres apenas dormía. Apenas comía. Se pasaba el día mirando el móvil. Esperando llamadas. Recibiendo mensajes. Bloqueando números. Entrando en pánico cada vez que alguien tocaba la puerta. El favorito de la familia estaba empezando a descubrir cómo se siente vivir sin una red que te proteja. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una noche recibí un mensaje de Lucas. El primero en semanas. Solo tenía 3 palabras. Necesito verte. Lo ignoré. 5 minutos después llegó otro. Por favor. 10 minutos después otro más. Solo una vez. No respondí. 1 hora más tarde escuché golpes en mi puerta. Abrí. Y allí estaba él. Cuando lo vi casi no lo reconocí. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. La ropa arrugada. Parecía años mayor. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente dijo. Tenías razón. Fue la primera vez en toda su vida que escuché esas palabras salir de su boca. Entró y se sentó. Parecía completamente destruido. Me equivoqué. Seguí sin responder. Porque una parte de mí sospechaba que aquello no era una disculpa. Era desesperación. Y resultó que tenía razón. Porque después de unos minutos bajó la mirada y dijo algo que confirmó exactamente quién era realmente. Necesito dinero. Ahí estaba. El verdadero Lucas. Incluso después de destruir a toda la familia. Incluso después de arruinar a nuestros padres. Incluso después de robarme el coche. Seguía pensando que alguien más solucionaría sus problemas. Pero lo que estaba a punto de decirme a continuación era todavía peor. Mucho peor.
Porque confesó que la deuda de 58.000 euros no era la cifra real. Y cuando me reveló la cantidad verdadera, entendí que toda la situación estaba a punto de explotar de una forma que ninguno de nosotros podía imaginar. Lucas permaneció sentado frente a mí. Tenía la mirada clavada en el suelo. Las manos le temblaban. Durante años había imaginado verlo admitir que estaba equivocado. Pensé que me haría sentir mejor. Pensé que sería satisfactorio. Pero cuando finalmente ocurrió, no sentí nada. Absolutamente nada. Porque ya era demasiado tarde. ¿Cuánto debes realmente? Pregunté. Lucas tardó varios segundos en responder. 142.000 euros. Sentí que la sangre desaparecía de mi cara. ¿Cuánto? 142.000. Durante unos segundos creí que estaba exagerando. Que intentaba manipularme. Que buscaba provocar lástima. Pero entonces sacó el teléfono y me mostró varios documentos. No estaba mintiendo. La cifra era real. Y todavía seguía creciendo. Los intereses seguían acumulándose cada día. Me quedé mirando aquellas pantallas sin poder creerlo. ¿Cómo demonios llegaste a esto? Lucas se llevó las manos a la cabeza. Al principio ganaba. Siempre ganaba. Esa era la historia clásica. La misma historia que cuentan miles de personas antes de destruir sus vidas. ¿Apuestas? Sí. ¿Solo apuestas? Lucas no respondió inmediatamente. Aquello fue suficiente. ¿Qué más? Bajó la cabeza todavía más. Criptomonedas. Inversiones rápidas. Préstamos para cubrir pérdidas. Más apuestas para recuperar dinero. Más préstamos para cubrir los anteriores. Cerré los ojos durante un momento. Era una espiral perfecta hacia el desastre. ¿Y el viaje? Lucas soltó una risa amarga. Nunca fue un viaje. Lo miré fijamente. ¿Qué significa eso? Iba a irme. Simplemente irme. Ahí estaba la verdad. La verdad completa. El supuesto viaje alrededor del mundo era una mentira. Un disfraz. Una excusa. Un plan para desaparecer mientras dejaba a todos los demás lidiando con las consecuencias. Mis padres habían vendido mi coche para financiar la fuga de su hijo favorito. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la traición. Alivio porque finalmente estaba viendo la realidad sin máscaras. ¿Mamá y papá lo saben? No. ¿Piensas decírselo? Lucas levantó la vista. No puedo. Claro que puedes. Me echarán de casa. Aquella frase casi me hizo reír. Después de todo lo que había hecho, seguía pensando que el peor castigo posible era perder la comodidad de vivir allí. No entendía la magnitud del daño que había provocado. Entonces me hizo la pregunta que llevaba esperando toda la noche. ¿Me vas a ayudar? Lo miré durante unos segundos. Recordé el garaje vacío. Recordé las risas. Recordé las burlas. Recordé a mis padres diciéndome que Lucas necesitaba experiencias. Recordé años enteros siendo tratado como una herramienta. Como un recurso. Como una cartera con piernas. No. Lucas se quedó inmóvil. ¿Qué? No voy a ayudarte. Pero somos hermanos. Cuando vendisteis mi coche no parecías muy preocupado por eso. Esto es diferente. No. Es exactamente igual. El silencio fue brutal. Lucas parecía incapaz de procesarlo. Porque toda su vida había conseguido lo que quería. Siempre había aparecido alguien para rescatarlo. Siempre había existido una red de seguridad. Pero esta vez no. Esta vez la red había desaparecido. Se levantó lentamente. Parecía furioso. Entonces me abandonas. No. Tú nos abandonaste hace mucho tiempo. Salió dando un portazo. Y mientras escuchaba sus pasos alejarse por el pasillo, tuve la sensación de que acababa de cerrar una puerta que llevaba abierta toda mi vida. Pensé que aquello sería el final de la conversación. Me equivoqué.
Porque 2 días después recibí una llamada de mi madre. Y esta vez estaba histérica. Apenas podía hablar. Tienes que venir. Ahora mismo. ¿Qué pasó? Tu padre. Tu padre. Escuché sollozos. ¿Qué ocurre con papá? Está en el hospital. Mi corazón dio un vuelco. Salí inmediatamente. Durante todo el trayecto intenté imaginar qué había pasado. Un accidente. Un infarto. Cualquier cosa. Cuando llegué al hospital encontré a mi madre sentada en una sala de espera. Parecía completamente rota. Nunca la había visto así. ¿Qué pasó? Ella levantó la vista. Tenía los ojos rojos. ¿Descubrió todo? Sentí un escalofrío. ¿Todo qué? Las deudas. Los préstamos. El fraude. Los documentos con tu nombre. Todo. Mi padre había pasado toda la vida creyendo que protegía a su hijo. Y en una sola tarde había descubierto que ese mismo hijo llevaba años engañándolo. Utilizándolo. Mintiéndole. Robándole. Mi madre empezó a llorar otra vez. Se desmayó cuando vio las cifras. Me senté en silencio. Por primera vez sentí algo parecido a la compasión por él. Porque entendí que acababa de recibir el golpe más duro de toda su vida. Entonces apareció un médico. Nos explicó que físicamente estaba estable. Pero necesitaba reposo. Mucho reposo. El estrés había sido demasiado. Mientras hablábamos, vi una figura al final del pasillo. Lucas. Estaba allí. Solo. Sentado. Con la cabeza entre las manos. Nadie se acercaba a él. Nadie hablaba con él. Por primera vez no era el centro de atención. No era el favorito. No era el protegido. Era simplemente el responsable. Y parecía incapaz de soportarlo. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que aquella misma noche iba a ocurrir algo todavía peor. Porque mientras estábamos en el hospital, alguien entró en la casa de mis padres. Y cuando regresamos, encontramos una nota que dejó a toda la familia completamente aterrada. Una nota escrita específicamente para Lucas. Y el mensaje contenía una fecha. Una única fecha. Una fecha que estaba a menos de 7 días de distancia. La nota estaba sobre la mesa de la cocina cuando llegamos. No había señales de entrada forzada. No había nada roto. Solo ese papel. Blanco. Perfectamente doblado. Mi madre lo cogió con manos temblorosas. Yo lo leí por encima de su hombro. Y sentí un frío inmediato. El mensaje era corto. Demasiado corto para lo que implicaba. Decía simplemente, Lucas tiene 7 días para resolver su deuda. Después, empezaremos a cobrar de otra forma. Y no será dinero. Mi madre dejó caer el papel. ¿Qué significa eso? Susurró. Nadie respondió. Porque todos lo entendíamos. Pero nadie quería decirlo en voz alta. Mi padre, todavía débil del hospital, se sentó lentamente en una silla. Lucas estaba detrás de nosotros. ¿Qué? Pálido. Esta vez no discutía. No gritaba. No buscaba excusas. Solo respiraba rápido, como si le faltara el aire. No van a hacerme daño, dijo en voz baja. Nadie lo tranquilizó. Porque ya no podíamos mentirle más. Esa noche la casa no durmió. Las luces se quedaron encendidas en cada habitación. Mi madre lloraba en silencio en el salón. Mi padre miraba el vacío como si intentara reconstruir cada decisión que lo había traído hasta ahí. Y yo revisaba otra vez todos los documentos. Había algo que no encajaba. Algo que me molestaba desde hacía días. El uso de mis datos. Mi nombre en contratos que yo nunca había firmado. No era solo negligencia. Era demasiado específico. Demasiado dirigido. A las 3 de la madrugada encontré algo nuevo. Un correo antiguo. Muy antiguo. De hace más de 2 años. Era de Lucas.
Y estaba dirigido a alguien llamado R. En el correo hablaba de usar una identidad alternativa si la familia empieza a sospechar. Sentí un golpe en el estómago. Porque no era solo deuda. Era planificación. Era estrategia. Era consciente. Bajé al salón inmediatamente. Lucas estaba despierto. Como si supiera que lo había descubierto. ¿Qué es esto? Le enseñé el teléfono. Su cara cambió en un segundo. Y ese cambio me dijo todo lo que necesitaba saber. No es lo que parece, empezó. Claro que lo es. Mi madre se levantó asustada. Mi padre también. Lucas empezó a hablar rápido. Demasiado rápido. Solo eran ideas. Solo estaba intentando salir del problema. Usando mi identidad. No pensaba que llegaría tan lejos. Me reí. Pero no había humor en esa risa. Eso es exactamente lo que has hecho toda tu vida. No pensaba que llegaría tan lejos. Siempre lo mismo. Siempre el mismo patrón. Mi padre lo miraba ahora de forma diferente. Ya no había defensa. Solo decepción. ¿Has falsificado documentos? Preguntó mi padre con voz seca. Lucas no respondió. Y ese silencio fue suficiente. Mi madre se llevó la mano a la boca. Dime que no es verdad. Lucas bajó la mirada. Y lo admitió sin palabras. El silencio que siguió fue insoportable. Entonces el teléfono de mi padre sonó. Número desconocido. Contestó. Todos escuchamos. Su cara cambió mientras hablaba. Se puso aún más pálido. Colgó lentamente. Son ellos. ¿Quiénes? Pregunté. Los que dejaron la nota. El aire se volvió pesado. Mi madre empezó a llorar otra vez. Lucas dio un paso atrás. Yo no quería esto, dijo. Nadie le creyó. Porque ya no importaba lo que quería. Importaba lo que había hecho. Mi padre se levantó lentamente. Tienes que irte. Lucas lo miró incrédulo. ¿Qué? Te vas de esta casa. Hoy. Ahora. Mi madre gritó. No puedes hacer eso. Si puedo. Respondió él por primera vez con rabia real. Pero Lucas no se movía. Estaba congelado. Como si por primera vez no tuviera ningún sitio donde esconderse. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi teléfono vibró. Mensaje desconocido. Solo una frase. Tú también estás involucrado. Me quedé helado. Mostré el mensaje. Mi padre lo vio. Mi madre también. Lucas lo vio y abrió los ojos como platos. No, no, yo no les dije nada de ti, balbuceó. Pero ya era tarde. Porque en ese instante entendí algo horrible. No solo estaban buscando a Lucas. Estaban ampliando el objetivo. Y ahora yo también estaba dentro. Mi padre agarró el teléfono inmediatamente. Nos vamos todos de aquí. No, espera, dije. Pero no escuchaba. Mi madre estaba en shock. Lucas empezó a respirar más rápido. No pueden ir tras él no tiene nada que ver, dijo señalándome. Y ahí fue cuando lo miré directamente. Porque esa frase no tenía sentido. Explícate. Lucas dudó. Solo un segundo. Pero suficiente. Y en ese segundo supe que había otra capa de esta historia que todavía no conocíamos. Algo mucho peor que las deudas. Algo que todavía no había salido a la luz. Y entonces, por primera vez, Lucas habló sin mentir del todo, pero tampoco diciendo toda la verdad. Lucas respiró hondo. Como si estuviera a punto de saltar al vacío. No es solo dinero, dijo al fin. Esa frase cayó en la habitación como una piedra. Nadie se movió. Nadie habló. Mi padre lo miró fijamente. Explícate ahora. Lucas pasó una mano por el pelo. Estaba sudando. Las deudas no son solo mías. Mi madre dio un paso atrás.
¿Qué quieres decir? Lucas tragó saliva. Al principio pedí dinero prestado para apostar. Luego perdí. Luego pedí más. Pero después empecé a ayudar a otros. ¿Ayudar? Repetí. Me miró. Y vi algo que no me gustó. No era arrepentimiento puro. Era miedo. Hay gente que trabaja con eso. Prestamistas. Redes. Yo solo era un intermediario. Sentí un escalofrío. Mi padre frunció el ceño. ¿Intermediario de qué? Lucas bajó la voz. De dinero sucio. Silencio absoluto. Mi madre se llevó la mano a la boca otra vez. No, no puedes estar diciendo eso. Lucas siguió hablando más rápido. Como si necesitara sacarlo todo antes de romperse. Al principio era pequeño. Transferencias. Favores. Luego me empezaron a pedir usar nombres de otras personas. Documentos. Identidades. ¿Mi nombre? Pregunté. Lucas no respondió inmediatamente. Y eso fue la respuesta. Mi cuerpo se tensó. Me dijiste que fue un error, no todo fue un error. Mi padre dio un golpe en la mesa. ¿Qué le hiciste a tu hermano? Lucas se encogió. Solo lo usé una vez, solo para un préstamo, pero no pensé que lo rastrearían. ¿Un préstamo de cuánto? Lucas no respondió. Mi madre gritó. Dilo. 15.000, para cubrir una operación que no era mía. Sentí rabia pura. ¿Usaste mi identidad para eso? Lucas asintió lentamente. Y luego intenté arreglarlo, pero ya estaba metido dentro, no podía salir. El aire era irrespirable. Mi padre caminaba por la habitación como si buscara una salida invisible. ¿Quiénes son esas personas? Preguntó. Lucas negó con la cabeza. No tienen nombre fijo. Cambian. Se mueven. Solo sé que si debes dinero a uno, debes a todos. Esa frase me heló la sangre más que todo lo anterior. Porque ya no era un problema familiar. Era otra cosa. Algo más grande. Más oscuro. Mi madre empezó a llorar con más fuerza. Nos van a matar, susurró. Lucas la miró. No si pago. ¿Con qué? Pregunté. Lucas me miró directamente. Con el coche otra vez. Me quedé en silencio. ¿Qué? Todavía puedo vender cosas. ¿Contactos? Activos. No tienes nada, le dije. Lucas bajó la cabeza. Y en ese momento entendí que estaba desesperado. Realmente desesperado. Mi padre se detuvo. No vamos a pagar nada. Lucas lo miró incrédulo. Si no pagamos, vienen por nosotros. No decides tú el destino de esta familia, dijo mi padre con voz firme. Pero esa firmeza duró poco. Porque el teléfono volvió a sonar. Otra vez número desconocido. Mi padre contestó con manos temblorosas. Esta vez no hubo conversación larga. Solo escuchamos su respiración. Y luego una frase del otro lado. Mi padre se quedó rígido. Colgó. Nos miró a todos. ¿Saben dónde estamos ahora? El mundo se rompió un poco más en ese instante. Lucas empezó a retroceder. Yo no les dije. Mi padre lo agarró del brazo. ¿Tú les metiste en esto? No era así al principio. Yo miraba la escena sin intervenir. Pero mi cabeza ya estaba funcionando de otra forma. Analizando. Conectando. Había algo que Lucas no estaba diciendo. Algo clave. Algo que no encajaba. Espera, dije. Todos me miraron. Si ellos ya nos están buscando a nosotros también, significa que no es solo deuda. Significa que hay algo más. Lucas me miró. Y vi miedo real en sus ojos. No te metas en esto, dijo. Pero ya era tarde. ¿Qué más hiciste? Lucas cerró los ojos. Y cuando los abrió,
dijo la frase que cambió todo otra vez. El coche no fue vendido legalmente. El silencio fue inmediato. Mi madre dejó de llorar. Mi padre se quedó inmóvil. Yo sentí un vacío absoluto. ¿Qué dijiste? Lucas tragó saliva. El comprador no era real, era una cuenta falsa, el dinero no fue una venta, fue una transferencia encubierta. Me acerqué lentamente. Explícalo otra vez. Lucas habló más despacio ahora. Usé el coche para mover dinero de ellos. Solo una parte. Pero lo suficiente para que lo rastrearan. El mundo se detuvo. Porque ahora todo tenía sentido de la peor forma posible. El coche no había sido solo vendido. Había sido usado como herramienta en algo ilegal. Y ahora no solo buscaban a Lucas. Buscaban recuperar ese dinero. Y cualquier persona conectada a él era un objetivo. Incluido yo. Mi padre susurró. Estamos en peligro real. Lucas asintió. Sí. Y entonces el sonido de un coche frenando afuera hizo que todos nos giráramos hacia la ventana. Sin necesidad de mirar demasiado supimos lo mismo al mismo tiempo. Habían llegado, el coche se detuvo justo frente a la casa. No había dudas esta vez. No era coincidencia. El motor seguía encendido. Las luces iluminaban la entrada como si marcaran un objetivo. Nadie se movía dentro de la casa. Ni nosotros. Ni siquiera Lucas. Todo parecía suspendido en un segundo demasiado largo. Entonces se escuchó la puerta del coche abrirse. Un hombre salió primero. Luego otro. No llevaban prisa. Caminaban con una calma inquietante. Esa calma de quien sabe que no necesita correr. Mi padre se puso delante de todos nosotros instintivamente. No como protector perfecto. Sino como alguien que finalmente entendía que ya no tenía control de nada. Mi madre empezó a respirar de forma irregular. Lucas estaba detrás. Silencioso. Roto. Y por primera vez no intentó huir. Yo miraba la escena intentando mantener la cabeza fría. Buscando una salida lógica. Pero no la había. El primer golpe no fue físico. Fue psicológico. El hombre que estaba delante levantó la mano y mostró el móvil. En la pantalla había una transferencia. Un registro. Un nombre. ¿El mío? Sentí un vacío absoluto. No, susurré. El hombre habló con voz tranquila. Parte del dinero pasó por ti. No importa si lo sabías o no. Importa el rastro. Mi padre giró lentamente la cabeza hacia Lucas. Y en esa mirada ya no había rabia. Solo una verdad terrible. Lucas bajó los ojos. Yo no quería, dijo otra vez. Pero ya nadie escuchaba esa frase. Porque ya no significaba nada. El segundo hombre dio un paso adelante. Esto se puede resolver de dos formas. Mi madre se aferró a mi padre. El silencio era insoportable. O devolvéis lo que falta. O todos entráis en esto hasta el final. Mi padre habló con voz quebrada. No tenemos ese dinero. El hombre asintió como si ya lo supiera. Entonces habrá consecuencias. Lucas dio un paso adelante de repente. Esperen. Yo lo arreglo. Denme tiempo. El hombre lo miró por primera vez directamente. Y sonrió ligeramente. Tu tiempo ya se acabó hace mucho. Esa frase lo destruyó por completo. Mi madre empezó a llorar otra vez. Mi padre parecía un hombre envejecido 10 años en minutos. Yo respiraba lento. Demasiado lento. Porque algo dentro de mí cambió en ese instante. Ya no era miedo puro. Era claridad. Paren, dije. Todos me miraron. Incluso ellos. Los dos hombres. No vamos a correr en círculos, continué. Si el problema es el rastro del dinero, entonces escuchen. Yo no voy a huir. Y no voy a dejar que arrastren a mi familia por algo que hizo él solo. Lucas me miró como si no entendiera. El hombre inclinó ligeramente la cabeza.
Interesante. Pero hay una condición, dije. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Se acabaron los juegos. Ustedes me dicen exactamente qué necesitan para cerrar esto. Sin amenazas. Sin presión sobre mi familia. Y lo resuelvo legalmente con mi abogado. El segundo hombre se rió suavemente. No funciona así. Entonces no entienden con quién están tratando, respondí sin levantar la voz. Silencio. Mi padre me miró sorprendido. Mi madre dejó de llorar por un segundo. Incluso Lucas parecía confundido. El primer hombre guardó el móvil. Tienes 24 horas para empezar a devolver lo rastreable. O volvemos. Y la próxima vez no hablamos tanto. Se dieron la vuelta. Entraron al coche. Y se fueron. Sin prisa. Sin caos. Solo seguridad. Cuando el coche desapareció, la calle quedó en silencio absoluto. Nadie habló durante un rato. Luego mi madre se desplomó en el suelo llorando. Mi padre se sentó lentamente en el escalón de la entrada. Lucas estaba de pie, pero parecía que iba a caer en cualquier momento. Y yo me di cuenta de algo simple. Ya no había vuelta atrás. Esta historia no terminaba con una disculpa. No terminaba con una familia arreglándose. Terminaba con decisiones. Consecuencias. Y lo que cada uno estaba dispuesto a asumir. Miré a Lucas por última vez esa noche. Esto ya no es tu escape, le dije. Es tu responsabilidad. Y esta vez, nadie va a correr por ti.